en todo el territorio nacional, en el mismo 19. Y también estamos en amplia plataforma digital que encabeza evidentemente www.cinevision.do, que es el portal de este canal. También en Facebook Live, Andrés Matos, Facebook Live, Andrés Matos, y en Periodismo y Sociedad de manera simultánea, nos puede ver. Estamos también en YouTube, si usted no lo puede ver ahora, lo puede ver a la hora que a usted le convenga para que se entere de los temas que vamos y que tratamos aquí. Hoy, como todos los lunes, deseándole que tengan un inicio de semana brillante, esperanzador, que hayamos planificado lo de esta semana para que no nos falle el tiempo, no nos falle nuestra alta voluntad para conseguir los objetivos que nos hemos trazado. Porque usted tiene que salir con algo planeado, lo que usted quiere. Si no, usted no sabe qué va a pasar. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero si usted sale con sus objetivos planificados cada día, usted sabe que va a ir por un camino que generalmente lo va a gobernar usted y lo va a impulsar usted. Esa es la ventaja de tener sus planes. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Porque dice un refrán, quien no sabe hacia dónde va, nunca va a llegar. Quien no sabe lo que quiere, nunca lo va a lograr. Quien no trabaja por lo que quiere, tampoco lo va a conseguir. Por eso quien no camina hacia donde quiere llegar, nunca va a llegar. Esos son los planes reales del éxito. Y como decía una distinguida señora nacida en San José de Ocoa, llamada Isabel, hay que persistir, hay que persistir. La persistencia, Moreno, la persistencia. Así piensan los agricultores. Siembran, trabajan porque esperan cosechar. Se les daña esa cosecha, vuelven y siembran. Perseveran en eso. Hoy es lunes y vamos a contar con la presencia del doctor Alfredo Polanco, que seguro trae un tema muy interesante, como siempre, para dilucidarlo con esa capacidad que él tiene de interactuar, de comunicar las cosas que quiere. Siempre con un plan en esa parte. En lo que llega el doctor Alfredo Polanco, yo no sé, quiero Manuel me ponga al día de cuando esté ahí, ya está en línea. Bueno, pues vamos a ir a la pausa, Manuel, para que aprovechemos al máximo al doctor Alfredo Polanco. Vamos a ir a la pausa y venimos con el doctor Polanco en su intervención habitual de los lunes en este Periodismo y Salud, de Periodismo y Sociedad. Vamos arriba, Manuel. Bien, regresamos con ustedes. La hora esperada por ustedes, por nosotros, para la orientación sobre la salud. Está, como siempre, aquí ya el doctor Alfredo Polanco, a quien le damos hoy la bienvenida y le damos los mejores deseos de que tenga este inicio de semana con mucho entusiasmo, con mucho espíritu, sobre todo como él lo presenta, y que tenga éxito en sus planes. Buenos días, doctor.
Saludos, ¿qué tal, Licho? Y a todos los amigos televidentes y a los que nos sintonizan posteriormente por las redes sociales. El primer lunes del mes de febrero, un lunes bastante importante para nosotros, por el tema precisamente que vamos a tratar. Y aunque el día 4 de febrero, o sea, el día de ayer, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el cáncer. Es importante prestarle atención, aunque no es el tema del cual vamos a tratar, pero sí es bastante importante que la población sepa que el cáncer es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Fíjese, una enfermedad no transmisible, una enfermedad que no se va a contagiar, sin embargo, es la tercera causa de muerte a nivel mundial. O sea que es importante que todas las personas susceptibles, aunque el cáncer puede presentársele a cualquier persona, sin embargo, hay edades y hay sexo que hay que buscar más. Por ejemplo, la mujer siempre tiene que investigarse bastante bien el cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino, es decir, buscar siempre explorarse a partir de ciertas edades, igual que el hombre que tiene que estar investigándose a partir de ciertas edades sobre lo que es el cáncer de próstata, el cáncer de colon, también es importantísimo que ambos sexos se estén investigando a partir de ciertas edades. O sea, no quisimos pasar por alto ese día tan importante. ¿Por qué? Porque el cáncer depende mucho de la prevención, depende mucho de qué tan temprano se haga el diagnóstico de cáncer para tener un tratamiento más adecuado, porque si bien es cierto, como dicen todas las literaturas, que el cáncer no se cura, sin embargo, si nosotros detectamos un cáncer a tiempo, esa persona no va a morir de cáncer. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que representa una causa importante de muerte, la octava causa de muerte a nivel mundial, que es la insuficiencia renal crónica. Tenemos obligatoriamente que hablar, porque en República Dominicana tenemos una gran cantidad de pacientes con daño renal, no lo perciben, no se dan cuenta, y cuando llegan a donde el médico, pues nefrólogo, pues llegan bastante tarde. Por eso quisimos traer este tema, pues los temas que traemos dependen mucho de lo que esté de moda, lo que esté más frecuente, lo que nosotros veamos más en la consulta. Y hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas muchos pacientes que han sido diagnosticados con insuficiencia renal crónica, estadio 5, es decir, estadio que ya requieren tratamiento de diálisis, pacientes que no se sentían absolutamente nada y por eso precisamente vamos a hacer un llamado de atención en cuanto a eso y sería importantísimo que si podrían poner nuestros teléfonos, el teléfono de cabina, para que así algunas personas que quieran hacer algunas preguntas, pues podrían interactuar pues, con nosotros. Es importante que sepan que la insuficiencia o la enfermedad renal crónica es un daño estructural o funcional que se le presenta a los riñones y que generalmente ese daño pues tarda tiempo en ocasionar lo que es la insuficiencia renal crónica, básicamente más de 3 meses, pero generalmente para que a un paciente se le dañen los riñones, la causa que está produciendo el daño tendría que durar generalmente alrededor de 10 años o más para conllevar a que un paciente tenga una insuficiencia renal crónica estadio 5. Óigame bien, 10 años o más. ¿Qué significa esto? Esta enfermedad podría, pues, diagnosticarse con tiempo y si usted acude al médico especialista con tiempo, pues podría no llegar a insuficiencia renal crónica estadio 5, es decir, no llegar al estadio terminal, como es que se le llama, no llegar a requerir diálisis o trasplante. ¿Por qué? Porque hay una serie de medicamentos que pueden retrasar la progresión de esta enfermedad. De manera que es importante que la población general, todos los que nos ven a nivel internacional, sepan que es una enfermedad tratable, eh,
ocasionalmente prevenible, porque tenemos que decirlo claramente, pues si no, no estaría de nada que nosotros pues estuviéramos aquí dando los consejos sobre esta enfermedad si no hay tratamiento, si no hay manera de cómo usted incluso prevenirla. Importante señalar que aproximadamente el 10% o 10.5% de la población mundial padece de algún grado de enfermedad renal crónica. Es decir, República Dominicana, con 12 millones de habitantes o 13, no sabemos bien, podemos tener una cantidad de 1.2 millones de personas que están viviendo con un daño renal y que el 90% no lo sabe. Es lo mismo que lo que está pasando con los pacientes diabéticos. La mayoría de pacientes diabéticos que hay en República Dominicana o lo niegan, o no lo saben, o no tienen un tratamiento adecuado, y por eso nosotros vamos a ver muchas complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. Pues eso mismo pasa con el paciente con enfermedad renal crónica. Por ejemplo, a cualquier paciente usted le pregunta, ¿usted es hipertenso? ¿Usted sufre de la presión? Y posiblemente te diga que sí. ¿Usted es diabético? ¿Usted padece de azúcar? Posiblemente te diga que sí. Pero cuando tú le preguntas, ¿usted tiene alguna enfermedad renal crónica? Lo más probable es que el paciente te diga que no. Sin embargo, hay más pacientes con enfermedad renal crónica que con diabetes. Pero ¿qué ocurre? Como dije ahorita, el paciente no se diagnostica. Entonces vamos a ver, porque yo sé que muchos están intrigados. ¿Y por qué no se hace el diagnóstico de enfermedad renal crónica? Pues simplemente porque esta es una enfermedad que no le produce dolor a nadie. No duele. Lamentablemente no duele. Y digo lamentablemente porque el dolor es un síntoma. El dolor es un síntoma de alarma que nosotros los seres humanos tenemos como defensa. Es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano. Sin embargo, usted puede tener los riñones bastante dañados y no sentir absolutamente nada. Entonces, se van dañando de manera paulatina, progresiva, y usted no se da cuenta. Y tiene que ser un médico que lo diagnostique cuando usted vaya por otra causa y el médico en su interrogatorio, en su historia clínica, le haga una serie de preguntas y luego le haga un examen clínico y luego le haga análisis y va a determinar que usted tiene un daño renal importante. Entonces, es un verdadero problema, porque cuando ya tenemos el diagnóstico de una enfermedad renal, pues ha pasado por los estadios 1, 2, 3, 4, y estamos en el estadio 5, que es el último estadio, que es el estadio cuando el paciente va a necesitar tratamiento de sustitución renal, cuando el paciente va a necesitar, pues, tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal o trasplante renal. Ok, entonces, vamos a investigar enfermedad renal a todos los pacientes, a todo el que llega a nuestra consulta. Bueno, sí, claro que sí, porque hay análisis tan sencillos que el médico puede interpretarlos luego de haberle hecho un historial clínico al paciente, un examen físico al paciente, que tempranamente podrían indicarle a ese médico que ese paciente tiene un daño renal. Un simple examen de orina, el análisis más sencillo, más barato, un análisis que está al alcance de todos, porque un análisis de orina se puede hacer en Rancho La Guardia, de Hondo Valle, provincia de Piña. Estamos hablando de un distrito municipal que queda en la frontera, pegado con Haití. Ahí se puede hacer un examen de orina. O sea que el médico general podría interpretar adecuadamente un examen de orina, decirle a ese paciente que tiene alguna enfermedad renal y que debe de acudir más para adelante, que debe de ir a un especialista, porque de continuar así, ese paciente va a necesitar, pues, terapia de sustitución renal. Tenemos los siguientes análisis también. Un hemograma. Uno de los principales datos que vamos a encontrar en el paciente con insuficiencia renal crónica es la anemia. Pero en el paciente con insuficiencia renal crónica tempranamente, un examen de orina, vamos a encontrar que el paciente tiene albúmina. Ese paciente que tiene albúmina en la orina
es un paciente que obligatoriamente tiene que ser evaluado por un nefrólogo. Ese paciente que tiene una cruz, dos cruces de proteínas o de albúminas, proteínas, tiene que ser evaluado por el nefrólogo. Ese paciente que tiene anemia, que no tiene una causa y que tiene la presión alta, ese paciente joven, ese paciente tiene que ser evaluado por un nefrólogo. Y ese paciente que tiene la creatinina elevada, no importa cuántos miligramos por decilitro sea, que se le subió la creatinina, la urea o el BUN, es un paciente que tiene que ser evaluado por el nefrólogo. Porque para que esto ocurra, tiene que haber un daño importante de las nefronas, de los riñones. Entonces, es por ello que hay enfermedades básicas que van a provocar daño a los riñones. Básicamente tenemos una, la número uno, es la diabetes. El 40% de los pacientes que están en diálisis es por una insuficiencia renal crónica secundario ¿a qué? A la diabetes. Entonces, los pacientes que son diabéticos, que están diagnosticados y que van cada 3 meses a la consulta del diabetólogo, que van cada 3 meses a la consulta del endocrinólogo, son pacientes que van a ser diagnosticados tempranamente como pacientes renales crónicos y posiblemente estos pacientes no lleguen al estadio 5 de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque su médico de cabecera, su endocrinólogo, su diabetólogo, le va a hacer esos análisis, como es la determinación de albúmina o creatinina en orina de 24 horas. Y viendo las alteraciones renales que tiene ese paciente, pues lo va a derivar tempranamente al nefrólogo y este paciente posiblemente nunca llegue al estadio 5, es decir, al estadio en que el paciente requiere tratamiento de diálisis. Ahora bien, ¿qué ocurre? Tenemos una gran cantidad de pacientes diabéticos que acuden al diabetólogo o al endocrinólogo o acudieron cuando se les diagnosticó la diabetes y de ahí en adelante nunca han vuelto. Y usted le pregunta, ¿qué tiempo año tiene siendo diabético? Pues tengo 5 años. ¿Qué está usando? Una metformina. O estoy usando tal cosa o cual. Sin embargo, ese paciente no tiene ningún seguimiento. A ese paciente no le está viendo nadie. Porque a ese paciente lo diagnosticaron como diabetes y él dice, no, mi diabetes es emocional, o es que soy prediabético, o es que esto, o es que lo otro. O sea, es el paciente que nunca ha aceptado su condición de que es diabético. Como no ha aceptado su condición de que es diabético, esa diabetes que no está siendo tratada, que no está siendo manejada, le va dañando poco a poco los riñones, le va dañando poco a poco el corazón. Y entonces por eso muchos de esos pacientes van a morir, la mayoría van a morir de un infarto, van a morir en la casa tranquilito. ¿Y de qué murió fulano? Ah, lo encontraron muerto. ¿Y de qué sufría? No, él no sufría de nada, pero ese fulano, hace 5 años, le dijeron que era diabético, pero ni siquiera se lo comentó a su esposa, ni siquiera se lo comentó a su esposo, que estaba ahí con una enfermedad que le estaba carcomiendo, en el argot popular, internamente todos los órganos, el cerebro, el sistema nervioso central, los riñones, el corazón, los vasos sanguíneos, y ese paciente murió de diabetes. Nadie lo sabía. Pero ese paciente posiblemente tenía ya una insuficiencia renal crónica y nadie lo sabía. Entonces, las estadísticas que van a poner, como que el paciente murió, como muere todo el mundo, parada cardiorrespiratoria. Ahora, no se puso en el acta de defunción que ese paciente tenía diabetes. En el acta de defunción no se puso que ese paciente tenía insuficiencia renal crónica. Y todos los que somos médicos sabemos que el acta de función tiene 5 acápites donde se habla de la primera causa de muerte, A, B, C, D, E. Pues ahí se ponen todas las posibles causas. Pero estas causas no se van a poner y no van a estar en las estadísticas de diabetes porque el paciente no era diabético o por lo menos decía que no era diabético. Entonces no vamos a tener recursos para manejar a la diabetes porque los pacientes diabéticos no son tantos. Lo mismo ocurre, hipertensión. La hipertensión arterial es la segunda causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. Alrededor del 25 al 30% de todos los pacientes que están en diálisis es
por hipertensión arterial. Doctor, O sea, sí, dígame, Licho. a propósito ahí de este punto que usted está tratando, la causa de muerte la identifica, la determina un estudio post-mortem o un expediente que tenga el paciente. Pero resulta que cuando una persona muere, si muere en el hospital, le dicen, mire, murió porque tenía una profundización, un agravamiento en la enfermedad que tenía. Pero cuando muere súbitamente, cuando muere en la casa, se lo llevan al INASIF y al otro día le llenan un acta de defunción. El INASIF hace una profunda investigación porque generalmente no tiene quien le dé la información si era diabético, si era hipertenso, de qué bueno. Muy Acláreme eso, por favor. importante, sí, muy importante esa pregunta. Sucede que un paciente de 65 años, 69 años, 70 años, que tenía todas las características de que era diabético, pero pues, le dijeron hace 5 años que era diabético, no sufría de nada, pues eso lo ponen como muerte natural, una parada cardiorrespiratoria. Los familiares ni nadie va a pedir que a ese paciente, el INASIF, le practique una necropsia. O sea, por eso, en esa acta de defunción va a aparecer como que murió del corazón. Y en realidad fue el corazón que lo mató, pero no van a poner una causa secundaria de qué fue lo que conllevó a ese evento primario, que fue la diabetes, o que fue una insuficiencia renal crónica. Entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, usted sabe, todos sabemos, que una gran cantidad de personas fallecen en sus hogares a medianoche y el médico legista levanta el cadáver, incluso muchos no se lo llevan al INASIF, le llenan el acta de función y punto. Entonces, esa causa de muerte no va a estar registrada adecuadamente como el paciente que falleció en el hospital, pero ese paciente que tenía varios días en el hospital, porque muchos pacientes fallecen en el hospital acabando de llegar en la emergencia con 1 hora o 2 horas, tampoco va a estar claro porque lo llevaron ya complicado. O sea, de la causa primaria de muerte. Sí, se sabe que el paciente le hicieron electro y ahora tiene un impacto, pero muchas veces ni los familiares sabían de qué sufría ese paciente. Sucede, por ejemplo, ahora que, ahora no, siempre ha habido muchas viudas. El esposo no está, nadie va a dar información, los hijos no están. Entonces, llegó un familiar, dio los datos y con eso se llena el acta de función. Entonces, quedan muchos diagnósticos sin anotar. Entonces, es bastante importante. Por eso, que usted vaya al médico, que usted tenga un expediente. Porque si usted tiene un expediente clínico, en el hospital inmediatamente van a buscar su nombre, Antonia Ramírez, bla, 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 y van a buscar todo, de qué parecía. Así, mira, aquí estuvo ingresado una vera, diabética, hipertensa, mira aquí los diagnósticos, tenía una insuficiencia renal crónica, y ahí se pone el diagnóstico. Entonces, por eso es importantísimo también algo que hablamos hace 2 semanas aproximadamente, que República Dominicana cuente con un sistema enlazado, donde todos los hospitales estén enlazados con un sistema clínico, donde el paciente que vaya al Moscosopuello, que vaya al hospital Aibar, que vaya a la Plaza de la Salud, que vaya al Marcelino Vélez, de una vez con el nombre, ya ahí sale todo el historial, bastante importante. O sea que eso, Y ojalá las el mismo autoridades del INASIF, Ministerio de Salud Pública el mismo se INASIF, pongan, cuando, perdón doctor, el mismo correcto, INASIF, que tenga cuando el está haciendo el INASIF, estudio, tiene el expediente de ese ciudadano ahí y lo compara cómo murió ahí. Y no hace un... correcto. Por eso usted le hice la pregunta intencionalmente. Cualquier investigación que se haga aquí, con levantamiento de datos aquí, no es confiable. Exacto, muy, muy interesante, de verdad. Pues bien, entonces ya vimos dos enfermedades importantísimas y que son de las más frecuentes de la población, la diabetes y la hipertensión. Son las dos enfermedades que con mayor frecuencia producen insuficiencia renal crónica. Entonces, el paciente diabético, el paciente hipertenso,
pasa por los estadios 1, 2, 3 de la enfermedad renal crónica, donde cada etapa de esta tarda años en pasar. Sin embargo, el paciente no se da cuenta. El paciente no le duele nada. De repente, ese paciente, alguien lo nota que está pálido, lo llevan al médico, le encuentran la presión muy alta, es diabético, es hipertenso, y cuando el médico le hace el diagnóstico, dice, mire, usted tiene una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Tiene la creatinina alta. Oh, doctor, pero yo no sabía que sufría de los riñones. Esa es el pan nuestro de cada día, nosotros como nefrólogos. Y entonces, ahí tenemos que hacer de psicólogos o enviarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, porque un paciente de 40 años que hasta el día de ayer él pensaba que estaba bien. Sin embargo, lo traen hoy a donde el doctor fulano y el doctor le dijo que tenía problemas serios de los riñones, que en 1 o 2 años ese paciente va a necesitar tratamiento de diálisis, que ese paciente va a depender de una máquina. Entonces el paciente no quiere aceptar esa realidad. ¿Qué ocurre? La mayoría de esos pacientes que nos llegan a nosotros con esas características, pues no vuelven a una consulta. Por eso es importantísimo el grado de educación de la población, dicho. Si tenemos a una población analfabeta, a una población que no es educada, pues se va a huirle, como tuve el caso hace 2 semanas de un paciente de 35 años, que yo lo había visto en el 2022 y había conversado con él claramente, paciente de Yamazá. Ese paciente cuando volvió hace 2 semanas en diálisis, me dijo, doctor, yo seguí bromando con las vacas, yo no quería volver a verlo a usted. Yo pensé que si le huía a usted, yo no iba a llegar a diálisis. Yo pensé que usted no me estaba diciendo la realidad, porque yo no me sentía nada. A mí simplemente me encontraron un problema de los riñones porque me iban a operar. Tuve una fractura, un motorista, etc. Ahí le diagnosticamos una insuficiencia renal crónica. ¿Qué ocurre? Que si ese paciente se hubiera seguido por nosotros o por cualquier nefrólogo, o sea, desde que se le hizo el diagnóstico en el 2022, posiblemente la historia hubiera sido otra. Claro, posiblemente iba a llegar a diálisis, pero no tan rápido. Ese paciente en menos de 2 años llegó al estadio 5, es decir, el paciente ahora está en diálisis. Entonces, por eso es importante que nosotros tratemos estos temas. No importa el nefrólogo que usted vaya, vaya a un nefrólogo. Si usted es diabético, vaya a un nefrólogo. Si usted es hipertenso. ¿Por qué? Porque nosotros posiblemente le diagnostiquemos tempranamente la enfermedad renal crónica en estadios iniciales, en estadio 1, en estadio 2, en estadio 3 incluso, y podemos ponerle un tratamiento donde actualmente, sobre todo en los últimos 5 a 6 años, la nefrología ha dado un salto gigantesco con una serie de medicamentos que nosotros tenemos a la disponibilidad y que están aquí en República Dominicana y que, o sea, se puede tener acceso. No voy a decir que son medicamentos baratos, pero se puede tener acceso a esos medicamentos del paciente diabético y con enfermedad renal y que pueden retrasar, enlentecer la llegada a diálisis. Oiga bien, hasta 20 años. Imagínese usted que usted tiene 50 años y que usted tiene una enfermedad renal crónica y su nefrólogo le diga, de seguir así, en 5 años usted va para diálisis. Doctor, ¿y hay algún tratamiento para yo retrasar eso? Claro que sí, lo tenemos. Y con esos medicamentos, ¿qué tiempo puedo retrasar? Hasta 20 años. Oh, y es lo mismo que usted llegue a diálisis a los 55 años que llegar a los 70. Posiblemente, posiblemente, usted no llegue a los 70. O posiblemente no llegue a diálisis. Porque el promedio de vida de usted siendo diabético, siendo hipertenso, posiblemente no le permita que llegue a diálisis. Entonces, ya con eso, con esos tratamientos, nosotros podemos, gracias al Todopoderoso, los científicos que han logrado descubrir esas moléculas, esos medicamentos, pues darle un tratamiento y nosotros podemos ver en un periodo de 4 o 5 meses el regreso
la involución de esa enfermedad. Es decir, ese paciente que iba para adelante deteriorándose los riñones, nosotros vamos a ver cuando le ponemos esos medicamentos cómo se para el deterioro, se detiene. Ese paciente que estaba eliminando 3.000 miligramos de albúmina, le pusimos los medicamentos y ese paciente a los 3 meses está eliminando 1.500 miligramos. ¡Wow! Pero ¿cómo es posible con medicamentos? Entonces es por eso que nosotros insistimos en que el paciente tiene que acudir al médico. Ese paciente, si va al médico, posiblemente no tenga las complicaciones de esas enfermedades crónicas como son la diabetes, la hipertensión, la poliquistosis renal, las glomerulopatías. Ahora bien, ya cuando el paciente llegó a un estadio 5, ¿qué le corresponde? Para ya finalizar, le corresponde recibir las terapias de sustitución renal, que son ¿cuáles? La hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Un paréntesis importante vamos a hacer aquí. Muchos pacientes creen que cuando se le habló de diálisis ya es que se acabó la vida. Pues déjenme decirles que no. Déjenme decirles que tengo pacientes que tienen 15 años recibiendo diálisis, 18 años recibiendo diálisis, e incluso que trabajan. Un trabajo fuerte, pero tengo algunos que dirigen colmados, colmadones, están trabajando. Tengo pacientes que son médicos, que están en diálisis y están trabajando, están operando. Tengo pacientes que son ingenieros civiles. Usted tiene un amigo que ahora mismo está dializándose, ingeniero civil, y tiene 4 años en diálisis y nadie sabe que se está dializando. Y usted va a ver un montón de personas que están en diálisis, que mucha gente no lo sabe, porque lo que se cree en República Dominicana es que diálisis es sinónimo de muerte. Todo lo contrario, diálisis es sinónimo de vida. De manera que, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si usted tiene una enfermedad renal crónica y usted va a tiempo a donde su médico nefrólogo y ya usted está en el estadio 4, que es el estadio de prediálisis, ese médico va a hacer que usted llegue en las mejores condiciones a diálisis y usted va a tener en diálisis una larga vida e incluso va a tener calidad de vida en diálisis. Tengo médicos, abogados, ingenieros, eh, pintores que se están dializando y están sin ningún tipo de Bueno, inconveniente doctor, o mínimo inconveniente porque lógicamente la expectativa de vida es diferente. Hay que hablar con la verdad, pero pueden desarrollar todas las actividades con sus limitaciones, lógicamente, pero lo hacen. De manera que es importante que si usted tiene alguna de las enfermedades que puede conllevarlo a una insuficiencia renal crónica, chequese. Diabético, hipertensión, riñones poliquísticos, litiasis o piedra en los riñones, ha tenido durante la infancia una glomerulopatía, tiene lupus eritematoso sistémico. O sea, todos estos son pacientes que deberían de acudir por lo menos una vez a donde su nefrólogo de cabecera y que ese nefrólogo le explique claramente en qué estadio de la insuficiencia renal crónica me encuentro. ¿Cuáles serían las expectativas, las proyecciones? ¿En qué tiempo yo podría estar en el estadio 5? Su médico tiene el deber de explicarse. Pues si tienen bueno, alguna pregunta, Lich. no, lo que quería decir era así, que resumiera eso, porque el problema cuando usted llega a diálisis, aunque usted tiene ahora por la ciencia, porque antes usted llegaba a tener diálisis y su vida era muy corta posterior a la diálisis, es decir, no tenía mucho tiempo, pero ya hay tecnología, ustedes la usan, que como usted ha dicho, prolonga la vida 15, 20 años y más, ahí, solo que tiene que tener la disciplina de dializarse. Pero hay que tener presente que la calidad de vida también se reduce cuando usted llega a ese estadio de la diálisis, que es mejor Claro. que usted lo prevea, que no llegue a ese estadio y que eso se hace con la prevención de las enfermedades que provocan ese estado, si se quiere, crónico de los riñones.
Bien, Gracias, doctor. precisamente esa es nuestra conclusión. Si no hay más preguntas, el próximo lunes tendremos otro tema y vamos a compartirlo en las redes sociales para que muchas personas puedan ver esta intervención y estas eh, pues, declaraciones que son bastante importantes y que posiblemente, aunque usted sea estudiado y no es médico, no la encuentre tan clara como le estamos explicándola en este programa. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, si Dios Lunes. quiere. Vamos a una pausa ahora, después de esta brillante participación del doctor Alfredo Polanco. Hoy, introduciendo con el problema del cáncer, y como el Día del Cáncer, pero sobre todo la profundidad de su intervención en la advertencia, la prevención, para no llegar a la situación crónica de la afección de los riñones, que eso nos conviene más, aunque está la diálisis como salida. Nos veremos en breve. Bien, regresamos con ustedes. Estamos ya en la parte final de Periodismo y Sociedad. Como lunes, vamos a reiterar que cada lunes vamos a, durante la campaña, a llevar a cabo, a llevarles a ustedes las incidencias de los recorridos de los candidatos y los partidos políticos. Vamos a comenzar. El presidente Luis Abinader estuvo este fin de semana por Pantoja, por San Cristóbal, en Jaina, y estuvo el sábado en un recorrido por Santo Domingo Oeste de la ciudad de Santiago, y en el fin de semana en la línea noroeste en Valverde Mao y Dajabón. Ahí está parte de lo que se puede ver con esa algarabía. Vamos a ponerle audio. Y el mañana es presente, es momento de avanzar. Vamos todos para la calle, no miremos hacia atrás. Es el momento del pueblo, es momento de avanzar. Y volveremos, volveremos. Y ahora todos unidos. Que volveremos, volveremos. Ahora primero la gente. Volveremos a ganar. Volveremos a ganar. Que volveremos a ganar. El presidente Leonel Fernández estuvo en la provincia de Santo Domingo primero, después estuvo por Jaina y de verdad demostró una gran fuerza. Ahí yo quiero ese video, mira a ver si eso tiene audio, Manuel. Ahí está. El PRD conforman la Alianza Rescate RD. Ahí doña Cristina, esta distinguida amiga, que es candidata nueva vez a la senaduría de la provincia, pues fue incorporada por el presidente Leonel Fernández en esa marcha que realizó por el municipio Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Ahí estuvo Cristina, apoyada por sus seguidores, por sus colaboradores. Esta es otra marcha en Jaina que hizo la Fuerza del Pueblo, que hizo encabezada por el presidente Leonel Fernández ahí. Le estoy presentando estos videos sacados de las páginas oficiales de cada uno de los partidos, de la cuenta oficial de cada uno de los partidos. Por eso la estoy pasando y se ven de esa manera. Ahí está el PLD, ahí está Abel, esta de Abel, pues fue en San Francisco de Macorís. Abel Fernández apoyando a la candidata y los candidatos del PLD en San Francisco de Macorís. Ahí también, ahí tengo entendido que hay alianzas, ahí hay alianzas para lo municipal. Recuerden que todos están promoviendo la municipalidad, porque en los próximos 13 días
que solo faltan 13 días para la elección de los cargos municipales que se van a desarrollar el 16 de el actual mes de febrero. Ahí está Abel Martínez Durán, que es el candidato presidencial y fungiendo como líder, como la figura principal de este proceso ahí, apoyando sus candidatos. Este va a ser un proceso, la gente habla de que va a tener un resultado para unos que va a ser determinante, porque la contienda principal, ellos están luchando, ya lo habíamos dicho, porque ellos aspiran ganar muchos municipios, cada frente. Son dos bloques que lamentablemente no van, yo digo lamentable o agraciadamente no van unidos en todos los en todas las demarcaciones políticas, por razones que yo no sé por qué, pero tampoco me va a intrigar el que no la haga. Sin embargo, en muchos casos, en senadurías van, en lo que es el Congreso, van unificados. Estas son unas elecciones completamente distintas. Vamos a tomar un día para explicar, ya la Junta está profusamente informando el proceso, porque son elecciones sin arrastre, donde cada candidato, en principio, tiene que buscar su voto propio, aunque uno no va a negar que la presencia de un líder superior en cada localidad, que puede ser, como en este caso, el candidato presidencial del partido, va a incidir en el voto de un candidato de ese nivel. Eso no se puede negar, pero hay para cargos donde el líder no va a incidir mucho, porque, por ejemplo, para los diputados, el líder no va a ser determinante en esa parte. Lo podrá hacer como partido, va a ayudar mucho al partido, el líder, en este caso el candidato. Lo que está haciendo Abel puede ayudar mucho en cada localidad a que mucha gente vote por el PLD. Lo que está haciendo Leonel Fernández, lo que está haciendo Luis Abinader. Que la gente vote por su partido muchas veces, y entonces eso sí va a ir en favor de el conglomerado de los candidatos, pero no para ningún candidato en específico. Podrá ir para el que encabeza, por ejemplo, para el alcalde. Bueno, él dice, yo quiero que gane este alcalde, pero ni siquiera así va a favorecer a los organismos colegiados de ese gobierno municipal. Es decir, porque el alcalde o la alcaldesa sí podrá beneficiarse del voto, de la incidencia de ese líder, de ese candidato presidencial hacia el partido, porque hay que votar por él en el partido. Ahí es que va. Bueno, ya los muchachos me están diciendo que se nos venció el tiempo. Les voy a dejar y les voy a finalmente a pedir a los encargados de los partidos que, pues, si pueden mandarnos el domingo o el lunes temprano sus actividades para nosotros enriquecer este segmento que vamos a hacer diario, todos los lunes, perdón, pues está a plena disposición este programa para eso. Igual que sus voceros, vamos a seguirlo llamando. Mañana tenemos un vocero de un partido y el miércoles tenemos otro que vamos a compartir con ellos la visión de ese partido. Gracias por su sintonía. Mañana nos veremos, como ya les he dicho, y tendremos un programa interesante, si Dios quiere. Hasta mañana.